Vamos ahora con el tema principal, que lo hemos anunciado en el título del programa y les dije al principio que íbamos a tener la asesoría de nuestros amigos de Gallardo Law Firm. Aquí está, lo estoy viendo de fondo. Déjeme retirar de aquí a alguien que estimo mucho menos como Díaz-Canel y déjeme agregar a alguien que definitivamente estimo mucho más, que es mi querido amigo, el abogado Jesús Novo. ¿Cómo está usted, querido amigo? Muy bien, ¿cómo estás, Ernesto? Digo yo que el listón está un poco bajo con respecto a la comparación con Díaz-Canel. ¿No? Es muy fácil estimarte más a ti que Díaz-Canel. No me preocupa la comparación. Yo sé, pero ya le digo, yo creo que el listón está demasiado bajo, entonces tengo que ponerte un comparativo más alto, porque usted merece una comparación mejor. Me gusta Muchas su gracias. corbata, por cierto. Una bonita corbata, la suya, abogado, no la de Díaz-Canel. Cuando la quieras, está aquí. Sencillamente me la pides y ya te la mando. Yo lo sé, un gran abrazo. Me gusta ese tipo de tonalidades. Vamos a entrar en materia, abogado. Vamos a poner al tanto. De hecho, tenemos aquí una persona que bien tempranito comentó una pregunta, hizo una pregunta que me parece bien importante y que creo que usted la puede ayudar. Pero antes, vamos a entrar en materia explicando de qué se trata este asunto. Aquí déjeme agregar brevemente, una nota que hemos publicado en Cubita Now al respecto, que les invito a todos que la consulten, la lean. Aquí está. Dice: Estados Unidos considera limitar la llegada de cubanos, nicaragüenses y haitianos por la frontera. A solo 6 días de que expire el llamado Título 42, la Casa Blanca estaría considerando reducir el número de cubanos, nicaragüenses y haitianos que pueden solicitar asilo político en la frontera y, en cambio, aplicar un programa restrictivo similar al establecido para venezolanos, que ha llevado a una caída del 80% de las entradas por el límite con México. Abogado, vamos a comenzar. La primera pregunta para usted es: ¿qué es el Título 42 que está a punto de expirar y cómo ha influido todo esto justamente en las relaciones migratorias de Estados Unidos con el resto de los países del área? El Título 42, Ernesto, fue básicamente una excusa para limitar la inmigración por la frontera, basado en seguridad nacional, basado en que el problema del COVID y todas esas cosas. También se habló un poco de la cuestión del terrorismo, porque siempre lo que se hablaba era de seguridad nacional. Es lo que es el Título 42 efectivamente. Le da la autorización al gobierno de que limite las personas que pueden entrar a través de la frontera debido por razones de seguridad nacional. Esto obviamente ya el COVID, como tú sabes, ya no es un factor en casi nada, a pesar de que se ve que está viniendo una ola de nuevo de COVID, pero mucho más leve y mucho más, no es tan agresivo como los COVID anteriores, sobre todo sé que a ti te dio bastante malo, así bastante. que... Tengo muy malos recuerdos de esa primera oleada. Pero sí, el COVID ya no es un factor en casi ninguna parte, no se requieren mascarillas, no es una justificación. Por lo tanto, a partir del 21 de diciembre ya se elimina el Título 42. Sin embargo, vuelve lo normal, o sea, lo que era lo que va a ser el tratamiento de como las personas que piden admisión por la frontera. Y esto va a incluir, por supuesto, lo que se decía antes de las personas que han sido deportados y que tratan de entrar de nuevo. Ahora se les van a poner cargos federales, que es lo normal, es el curso normal de las cosas. No sabemos en realidad qué es lo que va a pasar. Ahora, en cuanto a esto, yo lo había comentado en algún momento, de que lo que habían hecho con los venezolanos era básicamente un ensayo para ver cómo funcionaba, sí. y si ha dado resultado, pues entonces se lo aplican a todo el mundo. Ya ha dado resultado, indudablemente. No, definitivamente un 80% de reducción es una cosa sustancial. Pues entonces ahora aparentemente se lo van a aplicar a los cubanos, los haitianos y los nicaragüenses, que por supuesto eso a quien afecta más que a nadie es a los cubanos, eso no hay duda. Hay una persona aquí que quiero hacer este paréntesis porque me parece, viene muy a propósito de esto. Carolina Soto le comentó: viste, Carolina, estoy cumpliendo con mi palabra porque comentaste bien temprano. Carolina, no le voy a leer el comentario entero, voy a ir a la parte que quiere saber. Básicamente, ella dice: tengo 36 semanas de gestación desde el 23 de octubre, me encuentro en la Ciudad de México, no he intentado pasar por temor, me encuentro con mi esposo y mi hijo de 10 años, somos venezolanos, sabemos que los venezolanos tenemos el paso restringido, ahí se le cortó el mensaje al parecer, pero bueno, básicamente una persona novo en gestación con su familia, ¿tiene algún tipo de prerrogativa, tiene algún tipo de facilidad extra para cruzar la frontera en estos momentos? Definitivamente a los venezolanos en estos momentos no les están permitiendo pasar. Si se presenta en la frontera, quizás la admitan por el problema de una cuestión de humanidad, ¿no? Porque está a punto de dar a luz y todas esas cosas, y quizás la dejen entrar.
pero lo más probable es que no. Definitivamente, si no tiene a nadie que la patrocine, que le pueda hacer una petición desde aquí, que es lo que se está haciendo, el curso normal de este tipo de programa, pues entonces están en grandes problemas ellos. Si están en México, obviamente México no es lo ideal, están fuera de Venezuela, una cosa que ya por lo menos han ganado algo, ¿no? Pero si se presentaran a la frontera va a ser un riesgo. O sea, yo no les puedo aconsejar que se presenten. El hecho de que ella esté embarazada y que esté a punto de dar a luz, no creo que vaya a ser un factor muy importante. Puede que lo sea, pero no creo que sea algo que vaya a determinar. Es muy subjetivo y variable, no hay ningún tipo de garantía. Totalmente es a la discreción del oficial. Si el oficial determina que ella, bueno, o sea, que por alguna razón se le debe dejar pasar, lo van a hacer. También puede ser que la dejen pasar a ella y que al esposo y al niño lo regresen. O sea, es una cosa muy riesgosa, honestamente, que yo no se lo aconsejo que lo intente. Déjeme mostrarle, abogado, y a nuestro público ahora mismo este material de Voice of the Americas, que como todos sabemos es una televisora que responde justamente al gobierno federal, donde se informa precisamente, donde se da cuenta de este plan que, como yo dije al principio, a ver, voy a hacer una aclaración, no está aprobado, no está vigente, pero todo apunta, este es el tipo de información, y usted lo sabe muy bien, abogado, que se filtra a la prensa con toda intención para ir preparando la opinión pública. Eso se hace en la política americana hace años. Y hasta Mayorkas ha dicho que sí, que se está considerando seriamente. O sea, que no es esto no es un mito, no estamos inventando nada. Correctamente. Miren este material. El presidente Joe Biden está ultimando los detalles de un polémico plan migratorio que reduciría drásticamente la cifra de solicitantes de asilo que califican para esta protección en Estados Unidos. La decisión obedecería al temor en la Casa Blanca de una ola de migrantes sin precedentes por la frontera sur tras el fin del Título 42. Simplemente no hay los recursos económicos ni los oficiales que pueden procesar estos casos de la manera adecuada. O tienen que poner restricciones, barreras. Se está barajando la posibilidad de que los migrantes de Haití, Cuba y Nicaragua tengan que solicitar asilo en sus respectivos países. ¿Qué le parece esto a usted, abogado? Permítame, voy a retirar el video un momentico y ahora voy a seguir poniéndolo. Pero ¿qué le parece a usted la idea de que se implemente la solicitud en los países? O sea, que los cubanos tengan que... Esto es tremendo, ¿eh? Tener que hacer esto en La Habana, ir a decir a la embajada, voy a solicitar asilo político desde aquí. Esto es tremendo. Cuando el presidente Trump intentó hacer algo parecido, yo dije que consideraba que era ilegal. O sea, esta cuestión de que tenías que ahora probar de que habías pedido asilo en los países de tránsito, o si no, tenías que probar que era muy probable que enfrentaras tortura en tu país para que te dejaran pasar y aplicar asilo aquí. Eso me pareció que era ilegal, violaba las normas internacionales. La Unión de Libertades Civiles Americana le puso una demanda al gobierno. Y de nuevo, no quiero decir que yo siempre esté de acuerdo con ellos, pero en este caso me parece que lo que hicieron fue correcto. Y esa demanda, bueno, hubo varias decisiones de jueces, después se apelaron, pero la cuestión es que se paró eso. Tanto se criticó al gobierno de Trump por hacerlo, ahora Biden lo quiere hacer, porque es exactamente lo mismo. O sea, no hay mucha diferencia entre lo que quieren hacer ahora y lo que había propuesto el presidente Trump con su brillante Stephen Miller, ¿no? que era la persona que obviamente amaba a los inmigrantes. Sí. A pesar de que él viene de una familia de inmigrantes, pero bueno, eso es otra historia. El hecho de que los cubanos tengan que pedir asilo en Cuba, tengan que declararse refugiados en Cuba, o sea, es una cosa terrible. Las personas, por ejemplo, los expresos políticos, bueno, esas personas ya están marcadas, ya no tenían problema, y te hablo, bueno, por experiencia propia, ¿no? De mi familia. No había nada que perder, pero hay mucha gente que le va a costar trabajo ir a la embajada y pedir que los admitan como refugiados, sabiendo que a partir de ese momento no van a poder trabajar, les van a quitar las pocas cosas que tienen, los pocos beneficios que pueden tener, se los van a quitar. O sea, es absurdo que pedirle a los cubanos que vayan a aplicar para asilo en la embajada norteamericana. Vamos a utilizar una especie de analogía para entender la magnitud de esto. Es una mujer sale, y voy a poner el caso de la mujer porque es más frecuente que un hombre en el ejemplo que voy a ponerles ahora, sale a plena madrugada de su casa, llega a la casa del vecino, le toca la puerta y le dice, corro peligro en mi casa, mi marido es un abusador, es una persona violenta, es un asesino, mi vida corre peligro, mira, voy a regresar, voy a estar allí y por favor ayúdame, pero yo voy a regresar para allí. No, supuestamente el auxilio se pide cuando ya usted no va a regresar, porque digo, bueno, si regreso mi vida corre peligro, es posible que me maten.
Básicamente lo que se les está diciendo a estas personas, cubanos, haitianos, sabemos que es diferente. Sabemos que los haitianos no emigran de un sistema dictatorial, sino de un sistema disfuncional completamente. Estamos hablando, Haití en la práctica es un estado fallido, ¿no? Hambre, miseria, delincuencia y todo. Pero no hay represalias políticas y no hay un tipo de persecución como el que enfrentan los venezolanos, los cubanos y los nicaragüenses. Pero ir a decirle a los funcionarios de la embajada e entregarles, que además, Novo, usted y yo sabemos que esas embajadas están podridas por la seguridad del Estado. O sea, eso no es un secreto. La mitad de los empleados cubanos que trabajan en la embajada han sido reclutados, y si no estaban reclutados cuando entraron, los reclutaron después que empezaron a trabajar por la seguridad del Estado. Eso es un hecho o sea, no hay duda de eso. Entonces, cuando usted va y cuenta su relato, fíjese que esto es tan absurdo como una persona que llega a los Estados Unidos y dice, mira, yo era un funcionario, por ejemplo, de alto nivel en este tipo de departamento, qué sé yo tenía acceso a documentos clasificados o importantes para el gobierno, yo pude ver la corrupción, por favor, si ustedes me devuelven para Cuba, mi vida corre peligro. Bueno, imagínense hacer eso en Cuba. Claro. O sea, es terrible, ¿no? Es una manera... Siguiendo con tu analogía, tú te imaginas el vecino, o sea, la mujer que la amenaza a su esposo y va a ver al vecino, pero entre la casa del vecino y la casa de ella hay una casa y el vecino le dice, no, pero tócale al vecino ¿sabes? De al lado primero, mira a ver si te deja entrar. Es exactamente lo que quieren hacer aquí. O sea, por los países que tú vas a transitar, tienes que pedir asilo en esos países. Y si no pides asilo, pues no, vas a tener que probar que lo más probable es que te torturen si regresas. O sea, me parece que es ahora, demasiado abogado, lo que se pide. Siendo justos y en el afán de este programa de ser informativos y analíticos, pero desde una perspectiva, digamos, lo más ecuánime posible, esto había que frenarlo de alguna manera. Eso sí, creo que está fuera de discusión. Las cifras de inmigrantes que se han recibido son más allá de toda lógica, ¿verdad? Sin duda. O sea, vamos a... Sí, lo que pasa con esto es que pagan justos por pecadores. O claro. sea, las personas que tienen reclamos válidos de asilo ahora no van a poder hacerlo, ¿me entiendes? Y sin embargo, mucha gente que entró, que no tenían asilo para nada, los han permitido entrar, le han dado parol y todas las cosas que sabemos ya. Yo le voy a decir una cosa. Yo hice un comentario ayer, que no voy a repetir aquí ahora porque, bueno, un comentario que publiqué en mis redes sociales, quiero decir, donde yo hablaba de que a veces me disgustaba un poco la actitud de algunos cubanos, que es como si se hubieran montado en un autobús o en un auto donde les dieron botella, ¿no? Les dieron un autostop, ellos estaban haciendo autostop y lo montaron, y después que ellos se montan quieren guiar al chofer y decir, no, pero no montes a nadie más, no le des ayuda a nadie más, ¿no? O sea, a veces somos un poquito crueles, ¿no? Dicho esto, porque todo en la vida tiene contrastes, Novo, lo principal que hay es un desagrado muy grande con respecto al funcionamiento del sistema. Hay un desastre que tú dices, ¿cómo dejan entrar a este y a este no? ¿Y por qué las personas que han sido disciplinadas y que han seguido la ley y el curso de la ley tienen que esperar tantos años y el que entra como perro por su casa no solamente lo dejan entrar, sino que le dan ayudas inmediatamente? Eso no es incentivar la inmigración ilegal. ¿Cómo lo ve usted? No, definitivamente. Tenemos casos que nos han contado. A mí me hicieron la entrevista Miedo Creíble, les expliqué todos los problemas que tuve, que salí el 11 de julio, que después me mandaron a llamar y sin embargo me negaron mi Miedo Creíble. Al lado tenía a un compañero que le hicieron las mismas preguntas. Él le dijo, yo casi no tuve problemas y le dieron el Miedo Creíble a esa persona. Y alguien que él sospechaba que era alguien que trabajaba para el gobierno. O sea, cosas que uno no entiende, ¿no? Definitivamente no funciona, no está funcionando ahora mismo el sistema. El sistema de inmigración siempre ha tenido sus problemas, pero ahora está en un punto caótico. Ahora no, en realidad no hay nada que tú puedas señalar que funciona en el sistema de inmigración. Le propongo ver aquí el fragmento que nos quedó del material. Vamos a verlo un momento. Una medida que, según algunos, fomentaría aún más la corrupción en esos territorios. La gente en la desesperación va a empezar a comprar decisiones negativas emitidas y firmadas por un juez, por una corte, para de esta manera poder acceder a los Estados Unidos. Sería un plan muy similar al que se lanzó este año para los migrantes venezolanos, a través del cual esos nacionales debían tener un auspiciador dentro de Estados Unidos y no se les permitía la entrada por la frontera con México. Lo que estamos viendo con Venezuela es simplemente la primera versión de algo que quiere inculcar esta administración, no va a ser la final,
Me imagino que va a haber muchos arreglos. Al mismo tiempo, activistas y grupos proinmigrantes se quejan de que Biden no haya aumentado la inversión en países centroamericanos, como prometió en campaña, ni siquiera haya abordado la posibilidad de poner en marcha una reforma migratoria. Porque nos mintió que iba a implementar una nueva política pro-inmigrante y lo que realmente está haciendo es promoviendo una política anti-inmigrante. De momento la Casa Blanca no se ha pronunciado al respecto, pero es probable que se conozcan más detalles antes del 21 de diciembre. Abogado, le están preguntando a alguien por acá, déjame poner el comentario aquí. Gianni Vic pregunta, ¿para cuándo podría iniciar esta nueva medida? Basándose, aquí obviamente es una aproximación, no es nada seguro, pero según su experiencia, ¿cuándo usted cree que pudiera implementarse? Bueno, estamos especulando, por supuesto, pero sabemos que el 4 de enero comienzan nuevas políticas en la embajada en Cuba. Por lo tanto, pensamos que esa va a ser la fecha que se va a tomar en cuenta, porque, o sea, es como que te vamos a dar por aquí y te vamos a quitar por allá. Y de nuevo, no hay nada escrito, no hay nada que ha salido firme, no hay nada fijo. Como Mayorga ha comentado que sí, que se está hablando, que hay, sobre todo los últimos detalles, se están tratando de practicar a ver qué es lo que van a hacer. Pero en realidad no hay una fecha, pero pensamos, y es lo que piensa todo el mundo, los colegas que hablamos con ellos y eso, pensamos que el 4 de enero, que es la fecha en que van a comenzar nuevas cosas en la embajada en La Habana, es la fecha en que se va a anunciar que ya definitivamente este programa se va a implantar. Abogado Novo, ¿ustedes han visto un incremento? Le hago la pregunta porque me ha llegado y he comenzado a tener ese feeling. ¿Ustedes han visto un incremento del rigor en las entrevistas de Miedo Creíble? ¿Le parece a usted que se ha estado como apretando un poco desde ese primer paso? Porque yo tengo entendido que antes, a ver, yo escuchaba antes 1, 2, 3 casos de personas que decían no pasé la entrevista de Miedo Creíble y de repente estoy escuchando decenas, al menos de cubanos, que no están pasando el Miedo Creíble. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? No solo es que está habiendo más rigor, sino que básicamente es completamente arbitrario lo que están haciendo. Primero, las personas hacen una entrevista en una cabina telefónica, no ven al entrevistador, o sea, cara a cara. Tienen un intérprete que la mayoría de las veces las personas que saben inglés, que tenemos algunos clientes que saben algo de inglés, dicen, él no está diciendo lo que yo les dije, él no está interpretando tal y como yo lo que les dije. Y después, lo que viene en la transcripción de esa entrevista es completamente diferente de lo que dijo la persona. Eso es lo que estamos viendo y por supuesto se la están negando a la gran mayoría. Inmigración, como te digo, están funcionando de una forma muy irregular, no hay una cosa uniforme. Ahora, una cosa que estamos viendo ahora que a mí me ha dejado pasmado es que les están dando entrevistas de mérito de asilo a los cubanos, que los sueltan yo sé, los sueltan bajo parol. La reacción mía, ¿no? ¿Cómo decir? ¿Y esto? ¿De qué me estamos hablando? Les dan un parol y entonces les dan una cita para una entrevista de mérito de asilo en cuestión de un par de semanas. Y ya tenemos varios casos así. O sea, no es ni uno ni dos, tenemos varios. ¿Y en qué consiste? Explícale a la gente que está viendo para que estén preparados que eso les puede pasar. ¿En qué consiste esa entrevista de mérito de asilo? Bueno, ahora tienen que pelear su asilo delante de un oficial de inmigración. Ya no estamos hablando de miedo creíble, estamos hablando del asilo como tal. O sea, su petición de asilo se la van a revisar allí. O sea, el derecho a solicitar el asilo, no ya el asilo como tal. No, el asilo como tal. El asilo. La entrevista de mérito de asilo. La entrevista de mérito de asilo. O sea, ahí el oficial va a determinar, ¿te vamos a dar el asilo o te negamos el asilo? Que eso obviamente es la competencia de un juez en un proceso mucho más largo y mucho más demorado. Ok, como funciona el sistema es, tú haces tu aplicación, si tú no tienes fecha de corte, pues entonces vas delante de inmigración y el oficial de inmigración te hace la entrevista. La mayoría de los venezolanos esperan 5 o 6 años para que le den esa entrevista. Sin embargo, los cubanos se la están dando ahora en par de semanas, están saliendo de detención, inmediatamente les dan esa entrevista. Por supuesto, si se las niegan, tienen todavía la oportunidad de ir a ver al juez. Pero, o sea, es lo que a mí me sorprende, que no le encuentro el sentido a que le den una entrevista del mérito de su asilo. O sea, esa es su entrevista de asilo. Si se lo aprueban, bueno, ya tienen su asilo y saben que no tienen problema. Pero lo interesante de estas personas es que le están dando un parol que les da la oportunidad después de aplicar la ley de ajuste. Hay un miedo con esto, Ernesto, o sea, no lo quería decir, pero lo voy a decir porque, o sea, definitivamente lo hemos conversado. El miedo es que se está planeando eliminar la ley de ajuste. Y vi a María Elvira el otro día mencionando algo parecido
y de verdad que ya no son ni 2 ni 3 personas, varias personas lo están hablando. Están planeando quitar la ley de ajuste completamente, que se elimine la ley de ajuste. O sea, el cubano que venga va a tener que plantear su asilo, pelear su asilo. Y me parece que esto es como, de nuevo, como he dicho otras veces en otras cosas, esto es como un ensayo. Están pensando, vamos a ver qué es lo que sale de aquí. Y si sale bien, pues entonces eliminamos la ley de ajuste y todos los cubanos van a tener que probar asilo político. Yo voy a hacer un comentario cuando termine con usted, porque por respeto a usted y por respeto al bufete de abogados que tanto estimo, voy a preferir hacerlo yo en cámara, pero al respecto yo creo que tenemos un poco de culpa los cubanos. Y eso ya le digo, voy a hacer este comentario cuando no esté usted en cámara con toda intención. Mi última pregunta es, yo soy ahora un familiar de alguien que está en esta situación en la frontera o que ya pasó por el proceso de la entrevista de Miedo Creíble y comienza a denunciar justamente lo que usted está diciendo. No pusieron lo que yo dije, tergiversaron todo, falsificaron. En la práctica es eso, no, falsificar una declaración. ¿Qué recurso legal tengo yo? Si yo los llamo a ustedes en Gallardo Law Firm y yo digo, aquí se han violado mis derechos, porque esto es una mentira. Mira, esto no funciona así, el sistema no puede funcionar así. Yo no puedo estar de acuerdo con que se mienta y con que el propio sistema le esté poniendo a las personas una declaración que no dieron. ¿Hay algún mecanismo? ¿Ustedes pueden hacer algo al respecto, abogado? ¿Cómo no? Si a esta persona le hicieron la entrevista a Miedo Creíble, un oficial, y le terminaron, o sea, estas cosas irregulares que hay ahora, y esa persona no ha pedido que vaya a ir delante de un juez para que el juez revise esa decisión, lo primero que hay que hacer es eso, que el juez revise la decisión y nosotros lo podemos representar en esa revisión. Si después el juez todavía determina que sí y lo afirma, hay una posibilidad de una apelación. O sea, hay varias cosas que podemos hacer. Todas las personas que cuando le entregan la transcripción de su entrevista dice completamente diferente de lo que ellos expresaron en la entrevista, yo les aconsejo que busquen un abogado, porque hay cosas que se pueden hacer y cuando sean muchos, definitivamente los van a escuchar. Así que no se duerman, hagan algo porque hay elementos, hay cosas que se pueden hacer. Y sobre todo cuando ya comienza a sonar, cuando ya varias cortes comiencen a ver casos similares, de denuncias similares, va a llamar la atención, ¿no? Va a decir, espera, aquí está ocurriendo algo llamativo. Cuando tú tienes 5 personas que dicen que su entrevista dice que no, yo vine a buscar trabajo y huyéndole a las pandillas de Cuba, lo cual es absurdo totalmente, porque en Cuba no hay pandillas ni mucho menos, hay otros problemas, pero pandillas no hay. Correcto. Hasta ahora, donde sabemos. Y casi ningún cubano dice que viene a buscar trabajo. O sea que eso, si hay 5 o 6 casos que son así, que son iguales, obviamente es porque eso es lo que están poniendo los entrevistadores, sin ninguna base para lo que están poniendo. Y en algún momento se va a ver. Si hay algo que funciona en los Estados Unidos son las leyes, las cortes son justas, así que yo les exhorto a que sí, definitivamente que busquen abogados. ¿Cómo los pueden contactar a ustedes, abogados? ¿Cuáles son los mecanismos de contacto que hay para contactar con usted y con el equipo de Gallardo Law Firm? Cómo no, tenemos telefónicamente, nos pueden llamar al 305-261-7000, 305-261-7000. Nos pueden contactar también en nuestra página web, ahí hay una muchacha les va a hablar por el chat y eso es en www.gallardolawyers.com. Si ponen Gallardo Lawyers, enseguida le va a llevar a la página. Les recuerdo que tenemos una oficina en Miramar, siempre lo digo porque me gusta esa oficina y quiero que la gente vaya allí. Así que tenemos una oficina en Miramar y una oficina en Miami, en el mismo corazón de la pequeña Habana, en el corazón de la calle 8, en el 84 de la calle 8. Para los que estén viendo esto desde Cuba, porque no olviden, mucha gente nos ve desde Cuba, en Miramar, Florida, no Miramar, La Habana. No vaya a decir cómo es que este bufete de abogados tiene y comience a decir comunistas tienen negocios en Cuba y no. Miramar, Florida. Correcto, Miramar, Florida, en el condado de Broward. Vamos a hacer la salvedad. No, es una broma, pero sí, para ubicarlo. Yo hay veces que le digo, porque además es mi vecindario, hay veces que le digo a los amigos de Cuba, yo vivo en el barrio de más rango que tiene Cuba, o por lo menos uno de ellos, ¿no? El mismo nombre es Miramar. Un gran abrazo para usted, abogado. Gracias siempre por su asesoría. Un placer. Un placer como siempre, Ernesto. Nos vemos dentro de poco. Cómo no, que pase un fin de semana maravilloso que ya viene a partir de mañana. Saludos para usted y para su familia y para todo el equipo de Gallardo Law Firm. Igualmente para ti, cuídate.